Tu mamá irá mastimar, yo soy un simple hombre que le gusta a la mujer. Yo la agarro y la beso y la empiezo a chulear. Mira cómo ella se empieza a excitar. Algo grande en la cama va a pasar. Poco a poco el romance comienza en la cabeza, en los pies. Muchos hombres se lo quieren perder. Le gusta a María, también a José. Yo no lo quiero mencionar. Si tú lo haces, son tus problemas. No, eso no es nada. Yo no voy a mencionar sin bala. ¿Cómo? Sin bala. Ay. Ya. Se me zafó. Okay. Bueno, para los que no han visto las noticias del Pato, el Pato salió en todas las noticias, obviamente, aquí en Nueva York cuando cayó preso, sobre el malentendido que hubo. Y pues nada, lo tenemos aquí de nuevo. Lo que pasa es que muchas personas pensaron que tú no ibas a volver a ver la luz del sol. Escobar, Muchas personas pensaron que te iban a apagar, que ya tú no ibas a salir más. Plomo. Muy buenas tardes, aquí Comando 911 con ustedes. Aquí tenemos hoy a alias El Pato, nombre Rubirosa. Bueno, estamos directamente desde Queens. Me he encontrado con una de las figuras más conmemorables del área de Nueva York, sector Queens. Estamos acá en un sitio por la cual no puedo revelar el nombre por seguridad de las personas de esta área, no se puede revelar. ¿Qué dice alias Pato? ¿Cómo le ha ido su vida ahora, hoy en día? A mí me ha ido muy bien, gracias al Señor. Los tiempos han pasado y ya hoy en día no soy lo mismo que ayer, pero tuve mis buenos tiempos, competí fuerte con muchos raperitos. Hoy en día muchos de esos raperos que están en la fama, gracias a mí, viéndome a mí, muchos hoy en día están en la fama, pero nada, a eso es lo que uno viene al mundo, a enseñarle a los demás y a dejar uno su delegato, ¿no verdad? Y nada, si el Señor me diera otra oportunidad hoy en día, yo con mucho gusto estoy aquí para servirle a mi público que me quieren oír de nuevo. Rubirosa, Comando 911 se le ha dado, y Dios lo ha mandado, a darle la tarea para buscar todos los nuevos talentos que hay en la ciudad, no tanto de Nueva York, sino de Estados Unidos. Y para eso yo estoy, para servirte a ti y a todo el mundo que está atrás de esa pantalla. Yo, Luis Rodríguez, alias Comando 911, me comprometo a ayudar a todos ustedes, los nuevos talentos. Esta persona que ustedes ven aquí al lado mío, alias El Pato, ayudó a muchos artistas, las cuales hoy en día, por su condición que le ha pasado en el mundo, ha durado mucho tiempo preso, hizo varios años, salió, no ha tenido una muy buena vida, sobre la cual ya de eso vamos a hacer un podcast de la vida de alias El Pato. Te han sacado los pies muchas de esas personas hoy en día, así que eso lo sabemos, que cuando una persona cae preso, ya otros tienen dinero, muy pocas personas te han buscado, pero Comando está aquí contigo. Ok, Pato, ¿qué tú le quieres mandar a decir a esas personas que han llegado a alta, súper alto, que ahorita voy a decir unos nombres, obviamente, porque yo sé que tú fuiste uno de los que en aquellos tiempos fuiste el integrante del estudio Fatulo Music. Una buena referencia. Fuiste uno de los que inauguraste ese club cuando estaba empezando el dembow,
el trap, esto, bueno, el trap ni existía. ¿Qué tú me dices, Pato, sobre esta persona? Yo en verdad estoy muy contento porque muchos de ellos hoy en día disfrutan de la fama, ¿no es verdad? Gracias al Señor. No hay nada en la tierra sin que al Señor se le sea manifestado. Perdón, mi pregunta es, el tiempo que tuviste preso, ¿cuántos años fueron? Duré algunos 10 años. 10 años la primera vez y la segunda, que fue en la federal, ¿cuántos años? Hace como 5 años. En total, mala tabla, vienen siendo casi 20. 15 mala tabla, ¿cuánto fue? Un atraso, eso fue, un atrasito. ¿Qué fue? ¿Una peleita, algo? ¿Qué pasó? Tuve problemas, callejero, pero tú sabes, eso... ¿Callejero o carcelero? ¿O de la calle llegaron a la cárcel? Sí, de acá llegamos a la cárcel, pero eso no son muchas, la gente no quiere escuchar problemas que uno ha tenido ni nada de eso. La gente lo que quieren oír cuando yo voy a volver a cantar, a enseñarle a la juventud cómo que se hace. Ok, te veo Rubirosa, alias Pato, que está muy positivo y eso es muy bueno, tener fe. Eso es algo, la verdad, sumamente perfecto. La fe que tienes es muy grande. ¿Estuviste buscando de Dios allá adentro en la prisión? Busqué de Dios, le serví a Dios y eso me ayudó mucho, gracias al Señor. Y estoy muy positivo estoy. Y estoy preparando unos cuantos proyecticos para mi público, para darle para adelante, echarle para adelante. Ok. Está muy bien eso, la verdad que me alegro que esté pensando así positivo y que vas a empezar con un estudio, va a tirar un par de pistas o ¿cómo va a empezar? ¿Lo va a tirar va a escribir porque tú también eres compositor, sí. ¿sabes? O piensa tirar una canción, una tiraera? ¿Qué es lo que viene? Dime, ¿qué viene por ahí? Oye, lo que venga, yo estoy preparado para mucho por ahí, que creen que ya yo no existo. Yo estoy preparado para tiradera fuerte. Bueno, para los que no han visto las noticias del Pato, el Pato salió en todas las noticias, obviamente, aquí en Nueva York, cuando cayó preso, sobre el malentendido que hubo. Y pues nada, lo tenemos aquí de nuevo. Lo que pasa es que muchas personas pensaron que tú no ibas a volver a ver la luz del sol. Muchas personas pensaron que te iban a apagar, que ya tú no ibas a salir más. Pero gracias a Dios y el Señor, tú estás aquí. Sí, gracias al Señor. Estoy aquí positivo más que nunca. Y nada, fue un malentendido que hubo, no salí por la puerta grande, nada, y estoy bien y todos esos oficiales y esa gente que trabajaron en ese caso, toditos ellos están desinerados. ¿Entiendes? Y a muchos de ellos lo votaron, pensionaron porque hicieron lo que ellos hicieron, estuvo muy mal hecho. Muy mal hecho. Eso sabemos que hubo mucha negligencia de parte de las autoridades. Sabemos que la policía de Nueva York no está en su mejor momento ahora mismo, pero quiero que sepan que no todos los policías son iguales. Hay policías que son buenos, pero lastimosamente los policías que te tocaron a ti no fueron buenos. Y pues sabemos que fabrican casos y todo eso, pero gracias a Dios hoy en día New York PD, Policía de Nueva York, se está restaurando y se está arreglando cada día más. Y espero que sea así, que todos los policías que estén cuidando nuestras calles, le mando un pedido a Di Blasio y a
el alcalde Di Blasio y ¿cómo se llama el otro? Alcalde. Cuomo. A Cuomo, que sigan pues así, limpiando y sacando. Haciendo su buen trabajo. Haciendo su buen trabajo y que sigan limpiando y sacando todo esos policías malos, corruptos, malos que están en la calle, porque la verdad lo que te pasó a ti, que te dañaron tu carrera musical, no le gustaría que se la pase a nadie. Lo que hicieron fue un abuso. Bueno, pero tú estás aquí, que es lo importante, claro. Rubirosa, y pues nada, yo quiero contarte algo que siempre he querido. Mucha gente dice que cuando uno llega al hoyo, cuando uno llega que tú dices, wow, entré al hoyo. Es verdad que cuando uno llega ya esperan a uno, de que coge el jabón. Es verdad eso, de que háblame de eso. Eso es mucha mentira, eso es mucha mentira. A veces... carne fresca esto, es verdad que violan a uno, que le dan para abajo. Eso es mucha mentira, la gente se imagina lo peor, la gente dicen que te tiran el jabón al piso para que tú lo recojas. Hay gente que le gusta hacer eso, ya los que le gustan eso, porque ya últimamente en Nueva York todo ha cambiado ya. ¿Entiendes? Al que le tiran al jabón, a veces ellos mismos lo tiran. ¿Cuál fue unas de las prisiones que tú andaste? Yo andé varias prisiones por ahí, varias prisiones. Una de la peorcita, o ¿sabes? Pero son temas que, tú me entiendes, que son cosas pasadas. El pasado, no quiero acordarme de cosas, ¿tú me entiendes? Yo te entiendo que no quieres acordarte del pasado, pero nada más, mencióname una de la prisión, una sola. Cancique. Ok. Esa fue una de ellas y de las peores. Tú ves, y varias cárceles. Ok, Cancique. Dicen que es un poquito mal así. Bueno, pues ya ustedes ven, mi público allá. Esto es una entrevista especial con alias El Pato, nombre, apellido Rubirosa. Fue una de las personas que apoyó el talento de la música urbana a subir hasta arriba, y me lo vine a encontrar por estos alrededores acá en Queen, moviendo unos cuantos contactos y unas teclas. Pues me lo encontré acá en un mundo totalmente apache. Para los que no saben lo que es apache, hablamos de un mundo más o menos medio peligroso, porque mucha gente cree que Nueva York es la ciudad más segura del mundo, pero aquí cualquiera te da tu jaquimazo callado, porque así es la vida. No es como, vamos a decir, el país de nosotros, República Dominicana, que hay muchos callejones, que se ve nebuloso. Te ponen a andar como los leones. Pero aquí tú te metes en cualquier bloque o algo y tú crees que estás de lo más bien, pero si no te conocen hay problemas. Y pues nada, gracias a Dios, Rubirosa, saliste, te tenemos de nuevo, entonces va a empezar con un estudio, adelante. Claro. Ya todo está en proyecto. Un estudio de grabación viene. Sí. Y voy a empezar a grabarle. Estoy en esos preparativos, ya muy pronto la gente va a saber de mí. Qué bueno. Eso es lo que yo quiero. Y me puede dar un nombre de la persona que no te han dado la mano, que están arriba hoy en día. Dime un nombre, por favor. Vamos a darle un nombre al público. De los que han sido mal agradecidos. No me gustaría hablar porque eso podría crear problemas. No, pues eso no es nada, porque el que no... Yo sé que tú no eres gente de pedir que esto, que aquello. Tú sabes que a veces no llegaste a mandar cartas ni nada, no te fueron a visitar nadie. A los primeros días ni nada. Nadie. No, quisiera dejar eso aparte, Ok, pero yo sí voy a tirar a alguien de la gente que tú subiste y que están hoy en el día volando, que están altos y le está yendo bien.
Yo no lo quiero mencionar. Si tú lo haces, son tus problemas. No, eso no es nada. Yo no voy a mencionar sin bala. ¿Cómo? Sin bala. Ay. Ya. Se me zafó. Ok. Ya, ay, bueno, Ya. no te visitó nunca, ni nada, ni te llamó. Ya, para eso hay. Ay, Dios. No, eso no es nada. Eso no es nada. El enano es bueno, pero a veces hay que tener un poco de corazón, como tú lo tuviste con ellos, que sí, obviamente con el esfuerzo de ellos, pero si no es por ti, sin bala, no tuviera donde está hoy en día. Y tú lo sabes, porque yo lo vi con mis ojos. No es que tú me lo estás diciendo, es que yo lo vi. Ya. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Dios es el único que sabe, que tiene la última palabra. Yo veo que tú saliste muy religioso, estás buscando de Dios más que nunca. Es algo muy bueno que veo en ti, Rubirosa. Y pues nada, yo te tengo un regalo aquí que te va a combinar con la ropa, mira. Una máscara. Negra. Y negra. Para que sea del grupo Comando 911. Tú sí me quieres, usted sí me quiere. Usted sí me quiere. De nada la gente dirá, mierda, este tipo sale de preso, de hace casi 20 años, que esto, aquello, y le dan una mascarilla, pero te estoy cuidando ahí con eso. Claro, por lo menos me están evitando de un corona. Bueno, pero ya ustedes saben, mi gente, aquí, Comando 911, transmitiendo en vivo una entrevista muy importante e histórica. Desde Queen. Desde Queen, con El Pato, alias El Pato. Apellido Rubirosa, lo tenemos aquí. Pato, despídete de la gente. Bueno, para mi gente. ¿Qué tienes para decirle? Para mi gente, lo que yo le digo que quieren, que le tire un zampito. Tírale un zampito. Un zampito. Que tú sabes. ¿Lo puedo mencionar? Peleando en las prisiones con toditos los leones. ¿Dónde están los peleadores? Que me mamen los cojones. DJ Cha, Malévulo, peace. Ok, ya ustedes vieron ahí, ese es el pato. Ay, no hay otro zampito, porque ese me gustó, Pato. Ese zampito me gustó. Ven, dale para acá. Vamos, dale para acá, que me duele la espalda, me duele la espalda. Tírame otro zampito. Agarra el micrófono, te lo solté. Ok. También le tengo un zampito que dice: tu mamá irá más yo soy un simple hombre que le gusta a la mujer. Yo la agarro y la beso y la empiezo a chulear. Mira cómo ella se empieza a excitar. Algo grande en la cama va a pasar. Poco a poco el romance comienza en la cabeza, en los pies. Muchos hombres se lo quieren perder. Le gusta a María, también a José. Ay. Oye, pero guau, esa sí está dura, Esa cosa que tengo para mi público. Ay, guau, ya saben, lo vieron en vivo desde ahora. Le gusta a María, también a José. Ay, mi madre, Pato. Tírale un verso ahí, una chipita, tírale. Una chipita. Sí. Ok. Yo lo que digo, tengo 2 pistolas para ti que se pone. ¿Dónde están los peleadores? Que me mamen los cojones. Acelerado yo con cojones filipinos, sacerdote. Yo lo invito al derroche con cuchillo, con cañones. Malditos fucking leones. Tu cara a ver, yo lo tiro en el monte. Con un soplapote, peleando en las prisiones. ¿Dónde están los peleadores? Bueno, mi gente, ya vieron ahí. Rubirosa, alias El Pato, salió de la prisión de hace casi 20 años y ya lo tenemos acá de vuelta con su estudio que viene. ¿Cómo se va a llamar el estudio? El estudio se va a llamar Los Macheteros. Los Macheteros se va a llamar el estudio. Ya saben, mi gente, qué es lo que es. Pato, ya tú sabes, dame 5. Te quiero mucho, mi hermano, y para adelante en tu estudio y todo lo que viene. Gracias. Olvídate de la gente que no te ayudaron, la gente que no estuvieron contigo, porque Comando 911 está contigo y estoy para apoyarte. Gracias. Bueno, ya saben, los nuevos talentos, Comando 911 está para apoyarlo. Okay. Así cualquier cosa me tiran por Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias, Comando 911, aquí presente desde Queen. Ese hombre sí se ha acordado de mí.
de lo bueno, ¿ok? Comando 911 se despide de esta transmisión en vivo con Rubirosa, alias El Pato. Ya saben, mi gente, esto quedó de película. Bye. Buf.